Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cuando y donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Judith Zavala y bienvenidos a este episodio del podcast en español de Pleiadian Connection, el podcast en donde hablamos de la multidimensionalidad como una forma de crear nuestro cielo sobre la tierra. Bueno, pues el día de hoy mi querida Vale no nos pudo acompañar, así que mi gente hermosa vamos a hacer nada más ustedes y yo. Bien, hoy les quiero hablar de un tema que creo que empieza a ser muy relevante porque hay muchas personitas que yo sé que tienen ese llamado de conectar con los seres de luz, de canalizar ya sea información, de canalizar frecuencia, de ser sanadores multidimensionales, pero creo que mucha gente no sabe por dónde empezar, no sabe qué hacer. Creo que hay muchas creencias limitantes con respecto a este tema y hoy los vamos a platicar. Pero primero les quiero recordar que se acabó el tiempo de la separación. Creo que estamos entrando, ya está tan abierta esa energía para conectar con nuestra multidimensionalidad, ser parte activa del universo entero, en todas sus dimensiones, en todas sus formas, en esta unidad con la conciencia suprema, en unidad con todas las conciencias que están allá afuera, que son, entre comillas, superiores a nosotros y, entre comillas, afuera de nosotros, porque no hay nada fuera de nosotros. Pero ya se acabó ese momento de la separación. Entonces, creo que cada vez van a haber más y más y más personas que tengan este llamado de conectar con la multidimensionalidad, pero porque ya es momento de hacerlo. Bien, vamos a platicar. Hice una lista de lo que yo considero los principales bloqueos con los que me he topado a lo largo de los últimos, no sé, 12, 13 años de trabajar conmigo y con, deben ya de estar en las miles de personas con las que he trabajado y que tienen estas creencias. Yo también tenía muchas de estas creencias que les voy a contar hoy, limitantes que no nos permiten conectar con la multidimensionalidad, ¿ok? Entonces, lo primero que, el, bueno, el primer punto que les quiero compartir el día de hoy es esta idea falsa, por cierto, de que la gente que contacta con los seres de luz o que puede canalizar estas frecuencias es gente que nace especial con un don. Creo que esta creencia ya cada vez se está disipando cada vez más y más y más. Pero cuando yo empecé, realmente yo creía que la gente nacía con este don, que no era algo que se podía desarrollar. Hoy, obvio, esto no podría ser más lejos de la verdad. A ver, todos, sin excepción, podemos canalizar. De hecho, todos siempre estamos canalizando, pero la diferencia es que a veces el hacerlo conscientemente, el recibir una respuesta precisa o una frecuencia precisa que necesitamos en ese momento, ese puede ser a veces el reto. Pero todos siempre estamos canalizando porque todos siempre estamos conectados a nuestra multidimensionalidad, a nuestra alma, a nuestro corazón, que es el portal, esa multidimensionalidad. Pero es importante que recordemos que todos, sin excepción, podemos canalizar conscientemente. Va a ser una práctica como cualquier otra cosa que hacemos en el día a día. Si tú quieres aprender a tocar el piano, pues, ¿qué tienes que hacer? Practicar, tener la experiencia. Esto es igual, ¿ok? Número 2. Algunas personitas también todavía creen que hay que ser contactado, es decir, están como en espera de que los seres de luz los busquen a ellos. La experiencia de conexión con los seres de luz es igualita, idéntica
a la experiencia de conexión con otro ser humano. Si tú, por ejemplo, quieres, no sé, vamos a decir, manifestar una persona, un, un- un socio, es la palabra que estaba buscando, un socio nuevo para un emprendimiento, pero que este socio tenga ciertas características para que puedas emprender este nuevo camino. Tú primero tienes que vibrar algo para que puedas tener este encuentro con esta persona. Y así el tema de la pareja, el tema del dinero, cualquier cosa que tú quieres crear, que quieres experimentar, que quieres manifestar en tu vida, tienes que vibrarlo primero. Entonces, aquí esto es no nada más el estar en espera de los seres, pero tú activamente vibrando la apertura de esa conexión, el crear la experiencia. No es inventártela, ¿ok? Es muy diferente el inventarte un encuentro imaginario en la mente. Eso es muy diferente. Aquí estoy hablando de un encuentro etérico, de un encuentro energético, pero tú lo tienes que estar vibrando primero. Entonces, activamente tienes que intencionar experimentar esto, ¿ok? Es activamente vibrarlo, ¿vale? Bien, número 3. Otra creencia limitante que he encontrado mucho con las personas, esta es de las fuertes, que las otras dimensiones están en otro lugar, en otro espacio. Como que lo ven que hay que hacer todo un ritual, toda una ceremonia, como que hay un misticismo detrás de la multidimensionalidad. Como a veces de manera consciente no lo podemos percibir de manera física, la mente en esa separación asume que está en otro lugar, que está, sí, literalmente en otro lugar. Y déjenme les explico rápidamente cómo funciona la multidimensionalidad. Imagínense ustedes que todos tenemos un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo físico. Y gracias al cuerpo físico, yo puedo sentir, percibir, experimentar el cuerpo mental y el cuerpo emocional. Es decir, el cuerpo mental y el cuerpo emocional van a estar contenidos en el cuerpo físico. A su vez, se pueden imaginar que hay una conciencia mayor que está conteniendo este cuerpo físico, que este ya es tu alma, ¿sí? Tu esencia. El alma está conteniendo el cuerpo físico. Y así nos podemos ir hacia arriba, hacia conciencias superiores que van a estar conteniendo cada vez más y más y más y más capas. Entonces, en realidad, la multidimensionalidad son capas, no es otro lugar. Y todo está aquí en este momento. Ahorita, aquí, dentro y fuera de mí, aquí a mi alrededor, está la quinta, la sexta, la séptima dimensión. Están los seres de luz cósmicos, están los ángeles, los arcángeles, está la conciencia suprema, porque simplemente es una serie de capas, pero no separadas, sino que una va a contener a la otra, va a formar parte todo de todas las capas. No hay una separación. ¿Sí? El que de manera consciente tal vez no lo puedas ver con estos ojos físicos, no significa que está en otro lugar. Simplemente hay que sintonizar nuestra percepción para poder alcanzar a percibir todo eso que no es tan obvio para tu mente, para tus sentidos físicos. ¿Ok? Entonces, esa sería la tercera. La cuarta, la creencia de que tienen que tal vez tomar un curso, tal vez
necesitan que alguien les enseñe cómo canalizar, cómo conectar. Y ojo, no estoy diciendo que no te pueda servir el que alguien te guíe. Aquí la cuestión es, lo que más vale no es el conocimiento que te puedan dar en una escuela, que te entreguen un diploma y que te digan: "Mira, ya estás listo para canalizar". Lo más importante aquí es la experiencia, el que tú te sientes en silencio, te tomes el tiempo para aprender cómo es tu forma de canalizar, de cómo se siente en tu cuerpo percibir estas otras frecuencias, otras conciencias, otras presencias. Entonces, yo no creo que exista un paso a paso, paso uno, paso 2, paso 3, porque cada uno de nosotros es único y cada uno de nosotros va a tener una forma muy particular para poder percibir la energía. Les voy a poner un ejemplo. Creo que eh, cuando yo empecé, yo creía que yo estaba esperando que los seres literalmente me hablaran. Y hay gente que sí, literalmente escucha, pero no era mi forma. Entonces, para yo encontrar mi forma, yo tardé meses, porque mi mente insistía en querer tener una forma específica de cómo creía que debía ser la canalización o la conexión con los seres. Entonces, esto nada más te lo da la experiencia, ¿sí? Nadie te puede especificar cómo es tu forma, ¿vale? Bien, la siguiente. Esta también es una que es muy fuerte, que es el merecimiento. Podrá sonar un poquito, no sé, tonto para muchas personas, pero es algo muy real y es algo que pasa en el inconsciente, que muchas personas no se creen dignas, no se creen tal vez lo suficientemente valiosas para poder conectar con los seres. A veces creo que vemos a los seres tan puros y los vemos como algo tan, entre comillas, superior a nosotros, que no nos sentimos suficientes, no nos sentimos merecedores para hacer esa conexión. Yo les voy a poner un ejemplo, una experiencia propia que me da hasta un poco de vergüenza compartirles, pero así era, así fue. Hace muchísimos años, en una conexión con los pleiadianos, me estaba mi hermano estaba canalizando a los pleiadianos y me acuerdo que yo quería hacer una pregunta y le dije a mi pleiadiana, le dije: "Mira, voy a tardarme en nada porque yo sé que debes de tener cosas más importantes que hacer". Y en ese momento me di cuenta realmente de la falta de merecimiento que yo sentía de que tal vez los seres de luz tan puros, tan divinos, estuvieran ahí horas conmigo. Entonces, no quería quitar mucho el tiempo, no quería molestar. Entonces, imagínense nada más. Y esto es algo que es muy común, pero sucede en el inconsciente, no te das cuenta que no hasta que ya tienes la práctica con los seres, que tal vez no te consideras lo suficientemente importante para quitarles horas o bajar tanta frecuencia de los seres o recibir toda esta información de los seres, ¿vale? Entonces, este es algo que tienen que ir muy profundo, que a veces, repito, no es tan obvio. Bien, eh, la siguiente, el siguiente bloqueo común es, creo que yo creo que tiene que ser el bloqueo más fuerte, ¿ok? El más común, ya que pudimos superar todos los bloqueos anteriores que les acabo de mencionar, del que les voy a comentar es normalmente el más
fuerte. El tener una expectativa o creer que sabes cómo debe de bajar la información, cómo debe de ser la conexión, cómo debe de ser la frecuencia. Entonces, hace unos momentos les comenté de cómo yo creía al principio que yo tenía que escuchar. ¿Por qué? Porque los que somos re mentales estamos tan enfocados en los chakras superiores que esperas a través de los chakras superiores esa forma de comunicación. Entonces esperas literalmente escuchar, literalmente ver imágenes en tu mente, o puede ser que estés esperando una comunicación telepática, ¿sí? Hay una expectativa clara de cómo tú crees que tiene que ser. Entonces, así me pasó al principio. Y yo con el tiempo fui descubriendo que mi forma de recibir información, de canalizar, es recibir, alguien en algún momento lo describió como un archivo zip que entra como por el pecho, se distribuye por todo mi cuerpo y es una energía que entra a cada célula y en ese momento yo sé. Es decir, no sé con la cabeza, sino sé con todo mi cuerpo. Es un es una sensación de certeza, es un conocimiento que viene a través de la frecuencia que la mente a veces tiene que interpretar. Es decir, no entra por mi mente. La información entra por todo mi cuerpo y entonces simplemente yo sé. No sé si tenga sentido, pero yo simplemente sé. Ahora, cuando ese archivo zip baja, normalmente baja con imágenes, sí, es cierto. No baja con muchas imágenes, baja con algunas imágenes. Eh, por supuesto que también alguna vez literalmente los pleiadianos me han hablado y es una sensación hermosa y maravillosa, pero no es mi forma principal. No es mi forma principal. Cuando yo estoy pidiéndole un consejo, una información, una respuesta a algún ser de luz, visualizo al ser de luz frente de mí y le hago la pregunta y la respuesta llega a través de la vibración. Llega como una energía, repito, que mi cuerpo entero interpreta y simplemente sé. Ahora, si yo me hubiera mantenido en esa obsesión de estar tratando de siempre recibir la información a través de imágenes o a través de escuchar, jamás hubiera canalizado, porque no es mi forma principal. Entonces, esto es algo que yo les invito a que traten de soltar el control, la expectativa y simplemente permitan que su alma les sorprenda de cómo es su forma específica de canalizar. Bien, el siguiente bloqueo muy común es, mm, el bloqueo sería que no tenemos una forma sana de comunicarnos en la vida diaria, ¿sí? En este cuerpo físico, en nuestra forma de comunicarnos con los demás. Y, y eso lo vamos a llevar en la comunicación con los seres. Entonces, por poner un ejemplo, si yo soy una persona que habla mucho y que escucha poco, no voy a poder tener la capacidad, no tengo abierto esa parte de mis sentidos para poder escuchar o percibir a los seres.
Entonces, cuando yo quiero aprender a canalizar y a comunicarme con los seres, lo primero que yo puedo hacer es aprender a comunicarme de una forma sana con los demás, con mi familia, con mis amigos, con los demás seres humanos. Eso sería una de las primeras prácticas que sería reútil porque a la hora de que empezamos a canalizar, entonces ya tengo la capacidad de escuchar completamente, de conectar con el otro. Porque cuántas veces personas que no tienen una comunicación sana están sentados en una disque conversación con otros y los están oyendo, pero no están poniendo atención. Su mente está en otro lugar y no están realmente conectando y percibiendo lo que la otra persona está tratando de compartir. Entonces, si no lo puedo hacer con otro ser humano, lo más probable es que no lo vaya a poder hacer con los seres de luz. Bien, el último punto, el último bloqueo es también uno creo que es bastante común, que es el miedo a lo desconocido. Veo mucho que estas personas que empiezan a abrir el canal, pero tienen miedo a canalizar algo que sea, me lo describen como que sea algo oscuro. Es que tengo miedo a canalizar algo que no deba de canalizar. Tengo miedo de conectar con seres oscuros. Este tema es bastante amplio porque creo que cuando nosotros nos permitimos el conectar con los seres, el canalizar, el encarnar estas frecuencias, todo lo que nosotros podamos manifestar en el plano sutil, al igual que lo que manifestamos en el plano físico, siempre, siempre, siempre va a ser un reflejo de nuestra vibración. Siempre va a ser información, algo que nos está reflejando, algo que ya traemos dentro, una parte de nosotros. Entonces, es como cuando manifiestas a alguien que te hizo enojar. Lo único que te está recordando esa persona, te está reflejando, recordando que la ira sigue dentro de ti. O cuando te enamoras perdidamente, te está recordando la capacidad de amar que tienes. En el plano sutil sucede lo mismo. Lo que alcancemos a canalizar, a conectar, va a ser simplemente un reflejo de algo que traemos dentro, va a ser una parte de nosotros, es información reútil. Entonces, creo que eso es lo primero que debemos saber de este bloqueo. Si yo empiezo a canalizar algo que es oscuro, no pasa nada. Simplemente lo observo, ¿qué me está reflejando? Ahorita les voy a contar una historia personal que tuve con los grises que me reflejaba mi propia exceso de racionalidad. Pero déjenme terminar con este punto. Bien, cuando estamos canalizando algo oscuro, primero que nada tenemos que recordar que esa oscuridad por sí sola no nos puede hacer daño. Por sí sola, por su simple existencia, no te va a pasar nada. Cuando empieza a hacer daño es por el poder que le empezamos a entregar. El que le tenemos miedo y creemos que nos puede hacer daño. Ahí ya le estamos entregando el poder de hacernos daño. Cuando le estamos poniendo tanta atención y empieza a jugar con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, en ese momento nosotros estamos empezando a cambiar nuestra vibración y posiblemente empezamos a crear experiencias dolorosas o experiencias difíciles, pero no fue por la oscuridad en sí, sino fue por el poder que le dimos y por cómo dejamos que entrara
en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, cambiando nuestra vibración y entonces creando una experiencia. Pero fuimos nosotros quienes creamos esa experiencia difícil. No fue la oscuridad como tal, porque la oscuridad como tal no tiene ese poder. Solamente tú le puedes dar ese poder y le estás entregando tu poder de creación, ¿vale? Entonces, esto es una cosa re importante que recordar si es algo que te está sucediendo a ti. ¿Cómo podemos trascender esto? Bien, el trascender, conectar con cosas ahí raritas, medio grises, medio oscuras, va a ser a través de conectar con la pureza de nuestro corazón. Esas cosas raritas y oscuras van a entrar cuando lo estamos haciendo a través del miedo, cuando lo estamos haciendo a través de la mente, cuando no estamos conectando con nuestra pureza, con el amor que realmente somos. Cuando nosotros conectamos desde el amor que realmente somos, desde la divinidad que realmente somos, lo único que se nos va a reflejar va a ser, van a ser estos seres que también están vibrando en su propia divinidad. Si lo estamos haciendo a través del miedo, pues vamos a manifestar seres, entidades que también vibran miedo. Entonces, la salida es el corazón, el hacerlo, el que el conectar para reencontrarme con una parte de mi propia divinidad. Porque hay mucha gente que a veces quiere conectar y canalizar porque quiere canalizar mensajes para otros. Y entonces hay una parte tal vez por ahí muy guardadita que viene desde la necesidad de ser reconocido. Es decir, viene desde el miedo. Entonces, cuando lo hago desde ese lugar, naturalmente lo que voy a atraer son seres, entidades que están vibrando lo mismo. Cuando los seres oscuros se nos presentan a la hora de estar canalizando, nos van a reflejar algo que traemos dentro. Por ejemplo, cuando yo empecé a canalizar, entraban a veces larvas, eh, entidades más grandes, a veces hasta demonios en su gloria. Y yo empecé a notar un patrón. Si era una larva pequeña, yo en ese momento estaba manifestando físicamente, energéticamente, un miedo pequeño. Si la larva era más grande, mi miedo era más grande. Y bueno, ni qué decir de cuando tenía un demoniazo, era un miedo aterrador. Entonces, cuando se manifiestan estas entidades, te están dando información y puedes agradecer, aprovecharla, o simplemente puedes cerrarte y tratar de hacerte como, pues, que no ves, pero aprender a usar esa energía a tu favor, ¿sí? Usarla para aprender algo de ti misma, de ti mismo. Bien, les dije que les iba a contar una historia de cuando yo empecé a conectar. De las primeras frecuencias que entraron cuando yo empecé a canalizar fueron los pleiadianos y la energía de los grises, los grises. Si nos basamos en la premisa que les acabo de decir, los pleiadianos me estaban reflejando la capacidad de amor incondicional que era mi verdadera esencia, que yo tenía la capacidad de vibrar. Y los grises lo que me estaban reflejando era esa necesidad de racionalizar todo, el exceso de mente.
Para las personas que no conocen a los grises son unos seres pequeños con una piel grisácea. Son como los típicos extraterrestres de las películas. Pero estos seres están extinguiéndose porque ellos decidieron en algún momento evolucionar únicamente a través del conocimiento, de la inteligencia. Entonces, se desconectaron tanto de su corazón, se desconectaron tanto de su capacidad de amar, de su propia divinidad, que llegó el momento en el que ellos se reproducían a través de clonación. Así se reproducen ellos, son clones. Y perdieron la capacidad de que su alma pudiera contener la experiencia que ellos están teniendo en este momento. Es decir, no tienen alma. Entonces, ellos no pueden registrar su experiencia como lo podemos hacer nosotros, en donde yo voy a morir en algún momento, este cuerpo, esta biología va a desaparecer, pero toda la experiencia que yo tuve va a quedar registrada en mi alma. Entonces, reencarno y una parte de mi alma, una parte que carga ese registro, tomará otra forma física diferente. Ellos no tienen esa capacidad. Y entonces ellos hacen muchos experimentos en los humanos y estudian a los seres humanos para encontrar científicamente, otra vez seguimos en esa parte de ellos que sigue pensando que van a poder encontrar la respuesta científicamente de cómo el alma se une a el cuerpo físico. Y entonces ellos estudian, entre otras cosas que estudian a los seres humanos, ellos estudian el cómo el alma se une al cuerpo. Entonces ellos tienen muchos, lo que llamaríamos contratos álmicos con muchos de nosotros para permitir que nos estudien para que ellos no se extingan. Hubo un momento que yo le pregunté a los pleiadianos y ellos nos explicaron que cuando una especie se extingue, por ejemplo, en un ecosistema aquí en nuestro planeta, genera toda una serie de repercusiones, tiene un impacto en todo el ecosistema. De la misma forma, si una especie se extingue en el universo, va a tener un impacto, una repercusión. Entonces, muchos de nosotros hemos permitido que trabajar con ellos, que nos estudien para tratar de encontrar que ellos encuentren lo que están buscando. Ahora, ojo, uno de los detalles de trabajar con ellos es que ellos no son empáticos. Ellos no tienen empatía. Entonces, en esa falta de empatía, a veces maltratan a los seres a los que están estudiando. Entonces, les cuento esta historia porque en algún momento yo estaba cubierta de implantes y no podía respirar, tenía implantes en el pecho, tenía implantes en la cabeza, tenía implantes, son implantes etéricos que llevaban la información de mi biología de regreso a sus naves para que ellos pudieran estudiarme. Pero esos implantes quitan mucha energía, atentan contra el libre albedrío que tenemos, porque a veces influyen en tus pensamientos, influyen en tus emociones. Entonces, les cuento todo esto porque en su momento la frecuencia que yo estaba vibrando no me daba para más. Eso era la capacidad que yo tenía
de canalizar. O sea, esa era la frecuencia que yo estaba vibrando. Yo, como persona en aquel momento, estaba tratando de racionalizar la espiritualidad. Yo estaba tratando de racionalizar todo. Estudiaba un montón de cosas. Tal vez veía un montón de videos, o sea, absorbía mucha información. Y lo que en ese momento estaba pasando era que yo estaba tratando de evolucionar únicamente a través de mi mente, como ellos lo hicieron en algún momento. En este caso, gracias a toda la guía de los seres de luz, decidí irme por otro camino. Decidí expandirme y evolucionar a través del corazón. Cuando yo decido esto y empiezo a entrar al corazón, dejar de racionalizar la espiritualidad y realmente experimentar mi alma, experimentar mi vida, experimentarme, vivirme desde otro lugar, percibirme desde otro lugar, percibir a Dios a través de mí, percibirme como la pleyadiana, como la arcturiana, que vibra en ese amor incondicional. Esa energía gris empezó a disiparse cada vez más y más y más, porque yo había elegido una frecuencia diferente. Esa historia no termina ahí porque hay muchas cosas más que contar de esa interacción, pero en otro episodio se los contaré. Lo que sí quiero dejar para terminar este episodio es que cuando yo noté que eso era lo que yo estaba canalizando, yo al principio hacía sesiones y empecé a notar que los grises se aparecían. Estaban los pleiadianos, pero también estaban los grises, porque acuérdense, ojo, aquí nunca es una frecuencia o la otra. Todas trabajan en conjunto, ¿sí? Todas trabajan en conjunto. Pero aquí la energía gris se aparecía. Y yo dije, yo no quiero que estos seres que no tienen empatía estén trabajando con la gente que viene a mí con confianza, a que yo les ayude, a que yo les apoye, como que lo percibía como que los grises se estaban aprovechando de que yo abría ese portal, ese espacio para las personas y ellos entraban porque estaban ahí todo el tiempo. Entonces yo tomé una decisión y dije, yo quiero ayudar a la gente. Yo no quiero, yo decido prohibir que estos seres se aprovechen de las personas que están en mis sesiones. Y entonces pasó algo mágico. Lo que sucedió es que yo empecé a canalizar la vibración de los grises, la frecuencia de los grises, que si alguien ha visto la película esta que está ahorita en los cines, ¿cómo se llama esta película? Quiero decir Disclosure Day o algo por el estilo, en donde esta chica es una chica que da el clima y empieza a cliquear, mucho cliqueo. Bueno, esa película tuvo que haber sido hecha por alguien que ya escuchó esa vibración, porque así es como hablan los grises, ¿ok? Ellos, además de comunicarse telepáticamente, sí hablan, pero es ese cliqueo que estaban escuchando en esa película. Entonces, cuando yo empecé a canalizar, yo canalizaba ese cliqueo. Y entonces, y lo que yo hacía era reprogramar los implantes que tenía la gente. Porque yo había decidido que en mi espacio no se iban a aprovechar. Yo lo que quería es que en mi espacio la gente viniera a sanarse y a liberarse. Y entonces, lo que yo hacía era reprogramar los implantes. Porque muchas de las personas, la mayoría de la gente trae estos implantes etéricos.
la mayoría de la gente que trae estos implantes, podríamos decir que los grises no le dan el mantenimiento adecuado a estos implantes. Entonces, se empiezan a acumular larvas y a veces dejan de funcionar inclusive adecuadamente estos implantes, generando dolores de cabeza en la gente, generando otro tipo de malestares. A veces yo podía quitar los implantes, porque sí se me permitía, pero en otras ocasiones no. No porque no se pudiera como tal, sino porque los pleiadianos me explicaban que todavía la gente había tomado ciertas decisiones en su vida, de que querían seguir pensando de cierta manera, actuando de cierta manera, teniendo cierta experiencia humana, y era su libre albedrío, su decisión hacerlo, y entonces yo no podía quitar esos implantes, porque si yo se los quitaba, iba a cambiar la energía de la persona. Entonces, los implantes que se me permitían quitar, los quitaba, los que no, los limpiaba o los reprogramaba para que funcionaran adecuadamente y no fuera más ligera la experiencia de las personas. Estamos hablando muchísimos años atrás. Ahorita ya nunca se aparecen los grises. Ya desde hace muchos años no se aparecen los grises en mis sesiones. No sé, 7, 8 años, posiblemente más, que no se aparecen. Pierdo la noción del tiempo. Y ya no reprogramo implantes, ya no más quito. Y yo creo que simplemente es un reflejo ahora de mi energía, que ya no estoy tratando de racionalizar la espiritualidad. Simplemente estoy tratando de permitir mi verdadera esencia que aflore y mi verdadera esencia no es esa. Estoy permitiéndome, trato de ser el amor que más pueda dentro de mi capacidad, porque si realmente fuera el nivel máximo que pudiera ser de amor, pues ya estuviera en otro plano, Entonces, obviamente todavía tengo mis cosas, pero trato de ser lo más yo que puedo ser. Entonces, cuando uno trata de ser lo más él o ella desde su alma, ojo, no desde el ego, desde el alma, sucede la magia y ya no vamos a dejar esos espacios para que entren otras entidades a llenar esos huecos en donde nosotros no estamos siendo nosotros mismos. Y ya no nos tenemos que estar preocupando por entidades, por energías oscuras. ¿Vale? Bueno, mi gente hermosa, vamos a terminar como siempre con una conexión con los pleiadianos. Seguimos con este tema en los próximos episodios. Les recomiendo que si están manejando o haciendo algo en donde algo que necesita toda su atención, por favor, dejen la meditación para otro momento, en donde realmente puedan cerrar los ojos y entregarse a la energía. Bien. Vamos a cerrar los ojitos y vamos a comenzar a revisar, escanear el cuerpo rápidamente y simplemente soltar todos esos músculos que pueden estar contraídos, posiblemente los hombros, la mandíbula, el entrecejo. Vamos a soltarnos lo más que podamos. Y vamos a inhalar en 4 tiempos, sostenemos 2 y exhalamos en 4. Inhalamos 1, 2, 3, 4, sostenemos 2, exhalamos 2, 3, 4. Nuevamente inhalamos 2, 3, 4, sostenemos 2, exhalamos 2, 3, 4.
Y vamos a poner una intención bastante simple el día de hoy, de reconectar con nuestra familia pleyadiana. No vamos a tener ninguna expectativa de cómo se da, simplemente soltar y permitir a ver qué percibo, qué pienso inclusive durante la meditación. Simplemente soltarme y ser. Eutuma te kutak na ai pakisht atena laktoki uni sa unema a. Malak pako ina upish talekta ane ase kata ui talai. Senamakta uyashla. Tmai salek mahina sataya seo. Fulare kunane pahina shalaknania talai seo. Shemalaki no ne hai satayana. Simaya nananai sate utpakna ishlakraya namasa. Erota sohi no mayat nana. Hela yo tishtunak pehe no nanak payanashta. Maya sakuta huma se utalai. Flak no nuk pahino shalak tane na maye sayate. Uyase tanikuma nananak tau. Shalak tahero kna yuk maina sakapa. No seo. Be kunai shalak tanikuma sa. Kumak pahe sunanelak te unisapakta. Ne hosale kanani kayashana ne parase totokuma inanan. Se pai sate kunamai. Flare kunane shalai. Tmaheo sunamai kutane bahana shalai. Uyo selatana ne kumayana sa. Me koye shalatana nai. Tenunanek maina sa. Velokrata hopa eshnanao. Se huni kapayana na. Se kotina ke oshilatane kapano sa. Uyoteo sa hotumayana sa. Ke lokrate mashlai. Kunane una se utik maha. Se lokata una se hunaya shelatana. Se nunama. Se kutahinu nanae ya se. Tmaisa he kutunuk pa ashlare anu. Que lorena ne hopayane sale kana. Tenumai salahito nanashalatane. Behuta se kuta ne unia se.
O namahia shalatenanao. Kuyase tunayo kuma shiloratananai se uni mayasa. Kehone aseo tanea mayasa italai. Senokma hanaseo. Nehara bate konashla. Tenukimai. Senone te konashla tananase. Hulai shunanikba atehase. Te kuna ma eu shlat nanai salekuna neo kamai satakpa o. Uyashlar naneko pahinanai. Seu tanek pahinasa. Klare tanai salekuna shero nama. Senotak pahoa sai a itolak na a. Tanasheo tanalea nanamasalatana nasa. Heo talai. Kinoke hushi tanek pahinasa. Uyashalatananai se unanama. Mai salai tanai seo tanasheo tamaisa. Uyasela nananeho namaisa te kotashala. Eyase unanea pane nanekalaisa. Tamai sale kunane mahina shalatanana. Sa hotalek na yasa. Tane mani halai saltinanayo shilatana. Senane mayane sa tane kalai shananek maina satayasa. E otalek mahane sa te kumayaset kuishala. Hela sena nanak pahina shalatanana. Heaseu ta hesanai. Kema e shatanana sa ota a. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio.